Carmen Vázquez juró que nunca volvería a trabajar el turno de noche después de lo que vio en la habitación 237. El problema es que algunos pacientes nunca se van del hospital, sin importar cuántas veces los declaren muertos. Era una noche de febrero, fría y silenciosa, cuando Carmen recibió la asignación que cambiaría su vida para siempre. Había estado trabajando como enfermera en el Hospital General San Miguel durante 8 años, y creía que ya había visto todo lo que el turno de noche podía ofrecer. Había presenciado muertes pacíficas, había consolado a familias destrozadas, había luchado por salvar vidas hasta el último segundo. Pero nada la había preparado para lo que estaba por descubrir en el tercer piso del ala este. Carmen había empezado a trabajar de noche por necesidad. Como madre soltera de 2 niños, el diferencial de pago nocturno le permitía mantener a su familia sin necesidad de conseguir un segundo trabajo. Su madre Esperanza cuidaba a los niños durante las noches, y Carmen dormía durante las mañanas mientras ellos estaban en la escuela. Era un arreglo que funcionaba, aunque significaba que rara vez veía la luz del sol. El Hospital General San Miguel era una institución antigua, construida en 1952, con pasillos largos y estrechos que parecían extenderse infinitamente bajo las luces fluorescentes parpadeantes. Durante el día, el hospital bullía de actividad, doctores corriendo entre habitaciones, familias visitando a sus seres queridos, el constante zumbido de conversaciones en español e inglés. Pero durante la noche, especialmente después de las 2 a.m., el lugar se transformaba en algo completamente diferente. Carmen había notado que el tercer piso siempre tenía una sensación extraña. Los otros enfermeros lo evitaban cuando era posible, y los médicos residentes parecían apresurarse a través de sus rondas nocturnas en esa área. Cuando Carmen preguntaba sobre esto, sus colegas simplemente se encogían de hombros y murmuraban algo sobre mala energía o demasiadas muertes. La habitación 237 había estado vacía durante 3 semanas cuando Carmen fue asignada para cubrir esa sección del hospital. La habitación anterior había sido ocupada por don Esteban Morales, un hombre de 74 años que había estado luchando contra el cáncer de pulmón durante 6 meses. Carmen lo recordaba claramente, un hombre orgulloso que siempre insistía en que lo llamaran don Esteban, nunca solo por su nombre. Tenía una barba gris perfectamente recortada y ojos que brillaban con una mezcla de determinación y tristeza. Don Esteban había muerto un martes por la madrugada, alrededor de las 3:15. Carmen no había estado de turno esa noche, pero había escuchado los detalles de su colega Patricia. Había sido una muerte tranquila, rodeado de su familia, su esposa, sus 3 hijos adultos y varios nietos. Patricia había dicho que don Esteban había sonreído justo antes de exhalar su último aliento, como si hubiera visto algo hermoso esperándolo. Después de su muerte, la habitación 237 había sido completamente desinfectada y preparada para el siguiente paciente. Pero por alguna razón, nadie había sido asignado allí. Cada vez que llegaba un nuevo paciente, eran colocados en otras habitaciones, incluso si eso significaba que algunos pacientes tuvieran que compartir espacio o ser ubicados en pasillos temporalmente. Carmen no pensó mucho en esto, hasta que fue asignada para hacer rondas en esa sección durante su turno del viernes por la noche. Era una noche particularmente tranquila, solo 12 pacientes en todo el tercer piso, la mayoría durmiendo pacíficamente bajo el efecto de medicamentos para el dolor o sedantes suaves. A las 2:30 a.m., mientras Carmen estaba actualizando los expedientes médicos en la estación de enfermeras, escuchó el sonido inconfundible de un botón de llamada siendo presionado. El panel de control mostró que la llamada venía de la habitación 237. Carmen frunció el ceño. La habitación estaba vacía y había estado vacía durante semanas. Probablemente era un mal funcionamiento eléctrico, algo que ocurría ocasionalmente en un hospital tan viejo. Se dirigió hacia la habitación para investigar, sus zapatos haciendo eco suavemente en el pasillo de linóleo. Cuando llegó a la habitación 237, la puerta estaba ligeramente entreabierta, lo cual era extraño, porque Carmen recordaba haber verificado que todas las habitaciones vacías estuvieran cerradas al comienzo de su turno. Empujó la puerta suavemente y miró adentro. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz del pasillo que se filtraba por la puerta abierta. Las 2 camas estaban hechas con sábanas frescas, las superficies estaban limpias, y todo se veía exactamente como debería verse una habitación de hospital vacía. Carmen entró y verificó el botón de llamada junto a la primera cama.
Parecía estar funcionando normalmente. Probó presionándolo y escuchó el sonido familiar en la estación de enfermeras al fondo del pasillo. Nada parecía estar mal con el sistema. Estaba a punto de irse cuando notó algo que la hizo detenerse. La almohada en la primera cama tenía una ligera indentación, como si alguien hubiera estado acostado en ella recientemente. Carmen se acercó para inspeccionar más de cerca. La indentación era claramente visible, del tamaño y forma de una cabeza humana. Carmen alisó la almohada con sus manos, eliminando la indentación. Probablemente había sido causada por alguien del personal de limpieza que había tomado un descanso rápido, aunque eso habría sido contra las reglas del hospital. Verificó que todo estuviera en orden y se dirigió de regreso a la estación de enfermeras. Una hora después, el botón de llamada de la habitación 237 sonó de nuevo. Esta vez Carmen estaba genuinamente preocupada. Un mal funcionamiento ocasional era una cosa, pero 2 llamadas en una hora de una habitación vacía sugería un problema más serio con el sistema eléctrico. Tendría que reportarlo al mantenimiento por la mañana. Caminó de regreso hacia la habitación 237, notando que el pasillo parecía más frío de lo usual. El sistema de calefacción del hospital siempre había sido inconsistente, especialmente durante las noches de invierno. Cuando llegó a la habitación, la puerta estaba completamente abierta esta vez. Carmen estaba segura de que la había cerrado cuando se fue antes. Tenía la costumbre de cerrar todas las puertas de las habitaciones vacías. Era parte del protocolo estándar y algo que había hecho automáticamente durante años. Entró en la habitación e inmediatamente notó que algo era diferente. La almohada que había alisado una hora antes tenía de nuevo la misma indentación. Pero más perturbador aún, las sábanas en la cama parecían estar ligeramente arrugadas, como si alguien hubiera estado acostado encima de ellas. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Verificó rápidamente la otra cama, el baño, e incluso miró debajo de ambas camas. No había nadie en la habitación. Salió de la habitación y cerró la puerta firmemente detrás de ella, incluso llegando al punto de verificar 2 veces que el pestillo estuviera completamente enganchado. Durante la siguiente hora, Carmen se encontró mirando frecuentemente hacia el pasillo que llevaba a la habitación. Todo permanecía silencioso y tranquilo. A las 4:45 am, mientras estaba administrando medicamentos matutinos a la señora García en la habitación 245, Carmen escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco. Era el sonido de alguien tosiendo, una tos seca y áspera que reconoció inmediatamente. Era la tos de don Esteban. Carmen había escuchado esa tos distintiva cientos de veces durante los meses que don Esteban había estado en el hospital. Era el resultado de décadas de fumar cigarrillos, exacerbado por el cáncer de pulmón que eventualmente se lo había llevado. Pero don Esteban había muerto hace 3 semanas. Carmen terminó rápidamente de darle los medicamentos a la señora García y se dirigió hacia el sonido. Había venido claramente del área de la habitación 237. El pasillo estaba vacío y silencioso. Carmen caminó lentamente hacia la habitación 237, su corazón latiendo más rápido con cada paso. La puerta estaba abierta de par en par. Carmen estaba absolutamente segura de que la había cerrado y verificado el pestillo. No había manera de que se hubiera abierto sola. Se acercó cautelosamente a la entrada de la habitación y miró adentro. Lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. Había un hombre acostado en la primera cama, un hombre con barba gris y ojos que brillaban en la oscuridad. Estaba vestido con una bata de hospital azul claro y tenía sus manos dobladas sobre su pecho en la misma posición en que Patricia había descrito que don Esteban había muerto. «Enfermera Carmen», dijo el hombre con una voz que era inconfundiblemente la de don Esteban. «¿Podría traerme un poco de agua, por favor? Tengo mucha sed». Carmen no podía moverse, no podía respirar. Estaba mirando a un hombre que había muerto hace 3 semanas, que había sido embalsamado y enterrado en el cementerio San José. «No se asuste, mijita», continuó don Esteban, usando el mismo término cariñoso que siempre había usado con las enfermeras más jóvenes. «Solo necesito un poco de agua. Y tal vez podría llamar a mi esposa. Le dije que regresaría a casa». Carmen logró encontrar su voz, aunque salió como apenas un susurro. «Don Esteban, usted murió». Don Esteban sonrió. La misma sonrisa gentil que Carmen recordaba. «¿Morí? No, no creo que haya muerto. Estoy aquí mismo, hablando con usted. Los muertos no hablan, ¿verdad?» Carmen retrocedió lentamente hacia el pasillo. Voy a buscar al doctor». «No se vaya, por favor», dijo don Esteban, y por primera vez su voz tuvo un tono de urgencia. «Todos se van.
Los doctores, las enfermeras, incluso mi familia, vienen a visitarme y después se van, y yo me quedo aquí solo. Carmen estaba ahora en el pasillo, pero podía escuchar claramente la voz de don Esteban viniendo de la habitación. He estado esperando tanto tiempo, continuó, esperando que alguien me ayude a ir a casa. Mi esposa está preocupada. Mis hijos no saben dónde estoy. Carmen corrió hacia la estación de enfermeras y agarró el teléfono para llamar al supervisor de noche, pero cuando comenzó a marcar, se dio cuenta de que no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que hay un paciente muerto en la habitación 2? Antes de que pudiera completar la llamada, escuchó pasos viniendo del pasillo. Pasos lentos y deliberados, como los de alguien que estaba muy enfermo y débil. Carmen miró hacia el pasillo y vio a don Esteban caminando lentamente hacia la estación de enfermeras. Llevaba la misma bata de hospital, pero ahora Carmen podía ver que estaba translúcida, como si estuviera hecho de humo. «Enfermera Carmen», dijo don Esteban, acercándose más. «¿Por qué está tan asustada? Solo quiero ir a casa». Carmen soltó el teléfono y retrocedió hasta que su espalda golpeó contra la pared. «Usted no puede estar aquí. Usted está muerto». «Pero estoy aquí», dijo don Esteban, ahora a solo unos metros de distancia, «y no entiendo por qué nadie me ayuda. He estado tocando el botón de llamada durante semanas, pero cuando las enfermeras vienen, me ignoran. Actúan como si no pudieran verme». Carmen se dio cuenta con horror de que don Esteban había estado en la habitación box 97 todo este tiempo. Había estado presionando el botón de llamada, pidiendo ayuda, pero nadie había podido verlo o escucharlo hasta ahora. «¿Por qué puede verme?», preguntó don Esteban, inclinando la cabeza con curiosidad. «Las otras enfermeras no pueden». Carmen no tenía respuesta. No sabía por qué podía ver a don Esteban cuando nadie más podía. Todo lo que sabía era que estaba aterrorizada y quería que esto terminara. «Mi abuela», susurró Carmen, recordando de repente algo que su abuela le había dicho cuando era niña. «Mi abuela siempre dijo que yo tenía el don, que podía ver a los que no se habían ido completamente». Don Esteban asintió como si esto tuviera perfecto sentido. «Entonces usted puede ayudarme. Por favor, enfermera Carmen, solo quiero ir a casa con mi familia». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. A pesar de su terror, podía ver la tristeza y confusión genuinas en el rostro de don Esteban. Era el mismo hombre gentil que había conocido durante su tiempo en el hospital, solo que ahora estaba atrapado entre la vida y la muerte. «No sé cómo ayudarlo», dijo Carmen. «No sé cómo funciona esto». «Tal vez», dijo don Esteban lentamente, «solo necesito que alguien me diga que está bien irse, que mi familia estará bien sin mí». Carmen pensó en la familia de don Esteban, su devota esposa, sus hijos exitosos, sus nietos que lo adoraban. Había visto cómo lo amaban durante sus visitas al hospital. «Su familia lo ama mucho», dijo Carmen suavemente, «pero también quieren que esté en paz. No querrían que se quedara aquí, sufriendo y confundido». Don Esteban consideró esto por un momento. «¿Cree que estarán bien sin mí?» «Estarán tristes», admitió Carmen, «pero seguirán adelante, y llevarán su amor con ellos siempre». Don Esteban sonrió, y por primera vez desde que Carmen lo había visto esta noche, se veía verdaderamente en paz. «Gracias, enfermera Carmen», dijo. «Creo que ahora puedo ir a casa». Mientras Carmen observaba, don Esteban comenzó a desvanecerse, volviéndose más y más translúcido hasta que finalmente desapareció completamente. Carmen se quedó parada en el pasillo vacío durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Finalmente caminó de regreso hacia la habitación 2. La habitación estaba exactamente como debería estar, vacía, limpia, con las camas hechas y las almohadas sin indentaciones. El botón de llamada nunca volvió a sonar. Carmen terminó su turno sin más incidentes, pero cuando llegó a casa esa mañana, no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en don Esteban, en su abuela y en el extraño don que aparentemente había heredado. Una semana después, Carmen se enteró por Patricia que la esposa de don Esteban había comentado que había tenido un sueño extraño. En el sueño don Esteban había venido a despedirse de ella, diciéndole que finalmente había encontrado el camino a casa y que ella no debía preocuparse más por él. Desde esa noche, Carmen comenzó a notar otras cosas en el hospital. Sombras que se movían en su visión periférica, voces susurrando en habitaciones vacías, pacientes que habían muerto pero que ocasionalmente aparecían caminando por los pasillos. Pero ahora entendía que no estaba loca, y no estaba viendo cosas. Tenía un don, y con ese don venía una responsabilidad, ayudar a aquellos que estaban perdidos a encontrar su camino hacia la paz.
Carmen continuó trabajando el turno de noche en el Hospital General San Miguel. Pero ahora, cuando escuchaba un botón de llamada de una habitación vacía, no lo reportaba como un mal funcionamiento eléctrico. En su lugar iba a ver quién necesitaba ayuda para encontrar el camino a casa. Patricia Moreno nunca creyó en fantasmas hasta que empezó a trabajar en el turno de noche del Hospital Metropolitano. Después de escuchar su propio nombre siendo susurrado por pacientes que llevaban años muertos, aprendió que algunos secretos del hospital son demasiado terribles para permanecer enterrados. Patricia había sido enfermera durante 15 años cuando aceptó el trabajo en el turno de noche en el Hospital Metropolitano de la ciudad. Era un hospital público grande, con más de 400 camas y una reputación de atender a los casos más difíciles y desesperados de la comunidad. El pago era mejor que en su trabajo anterior en una clínica privada, y como mujer divorciada con 3 hijos adolescentes, necesitaba cada centavo extra que pudiera conseguir. El Hospital Metropolitano había sido construido en 1968, durante una época en que los hospitales se diseñaban más por funcionalidad que por comodidad. Los pasillos eran largos y estrechos, las habitaciones pequeñas y abarrotadas, y todo el edificio tenía esa calidad institucional fría que hacía que tanto pacientes como personal se sintieran incómodos. Pero durante el día el lugar estaba lleno de vida, médicos corriendo entre emergencias, familias visitando a sus seres queridos, el constante zumbido de actividad que mantenía a todos enfocados en el presente. La noche era diferente. Patricia comenzó a notar los susurros durante su segunda semana en el trabajo. Al principio pensó que era simplemente el sonido del aire pasando por los viejos conductos de ventilación, o tal vez pacientes hablando en sueños en sus habitaciones. Pero gradualmente se dio cuenta de que los susurros tenían un patrón distintivo, y más perturbador aún, parecían seguirla mientras hacía sus rondas nocturnas. El área que Patricia cubría era el 5º piso del ala oeste, que incluía principalmente habitaciones de cuidados intensivos y pacientes de larga estancia. Era una sección del hospital donde la muerte era una visitante frecuente, y donde las familias a menudo mantenían vigilias silenciosas junto a las camas de sus seres queridos. Los susurros comenzaron sutilmente. Patricia estaría verificando las constantes vitales de un paciente, cuando escucharía lo que sonaba como una conversación muy baja viniendo del pasillo. Cuando salía a investigar, el pasillo estaba vacío, o estaría documentando medicamentos en la estación de enfermeras cuando escucharía voces susurrando desde el área de descanso, pero cuando iba a verificar, no había nadie ahí. Durante las primeras semanas Patricia lo atribuyó al estrés de adaptarse a un nuevo trabajo y a los horarios del turno de noche. Su cuerpo todavía se estaba ajustando a dormir durante el día y trabajar durante la noche, y sabía que la privación de sueño podía causar alucinaciones auditivas. Pero los susurros se volvieron más claros y más específicos. Una noche durante su tercera semana, Patricia estaba administrando medicamentos a don Felipe Herrera, un hombre de 82 años que estaba recuperándose de una cirugía de corazón. Don Felipe había estado en el hospital durante casi un mes, y Patricia había desarrollado cariño por él. Era un hombre dulce, que siempre tenía una sonrisa para las enfermeras y que hablaba constantemente de su nieta favorita, una niña de 7 años llamada Sofía. Mientras Patricia estaba ajustando la IUV de don Felipe, escuchó claramente una voz susurrando. «Patricia». Se volvió hacia don Felipe, pensando que la había llamado, pero él estaba durmiendo profundamente bajo el efecto de los analgésicos. «Patricia, ven aquí». Esta vez la voz venía claramente del pasillo. Patricia salió de la habitación de don Felipe y miró hacia ambos extremos del corredor. No había nadie visible, pero los susurros continuaron. «Patricia, necesitamos hablar contigo». Los susurros parecían venir de todas las direcciones a la vez. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero se recordó a sí misma que era una profesional médica entrenada. Tenía que haber una explicación lógica. «¿Hay alguien ahí?», preguntó en voz alta, sintiéndose un poco tonta. Los susurros se detuvieron inmediatamente. Patricia esperó en el pasillo durante varios minutos, pero no escuchó nada más. Regresó a la habitación de don Felipe, terminó de administrar sus medicamentos y continuó con sus rondas. La siguiente noche, los susurros regresaron, pero esta vez eran diferentes. En lugar de llamar su nombre, estaban hablando entre ellos, como si estuvieran teniendo conversaciones completas en voces que apenas podía escuchar. Patricia comenzó a prestar más atención, tratando de distinguir palabras individuales. Gradualmente se dio cuenta de que podía entender fragmentos de lo que estaban diciendo,
No debería haber pasado así. La familia nunca supo la verdad. El doctor mintió en el reporte. Necesitamos que alguien sepa. Patricia sintió un nudo formándose en su estómago. Los susurros parecían estar hablando sobre encubrimientos médicos, sobre muertes que no habían sido reportadas correctamente, sobre secretos que el hospital había estado guardando. Durante las siguientes noches, Patricia comenzó a llevar un pequeño cuaderno, donde anotaba todo lo que escuchaba. Los susurros se volvieron más específicos. Habitación 5 Sir 12, le dieron la dosis incorrecta. El doctor Mendoza sabía que el riñón estaba malo. Mi familia piensa que fue mi corazón, pero fue la infección. Patricia se dio cuenta con creciente horror de que los susurros parecían venir de pacientes que habían muerto en el hospital y que estaban tratando de contar la verdad sobre sus muertes. Una noche, mientras estaba haciendo el inventario de medicamentos en la farmacia del piso, Patricia escuchó una voz que reconoció inmediatamente. «Patricia, soy yo, don Felipe». Patricia dejó caer el frasco de píldoras que había estado contando. Don Felipe había muerto 2 días antes, durante el turno del día. Su cirugía de corazón había sido exitosa, pero había desarrollado una infección postoperatoria que se había extendido demasiado rápido para ser contenida. «Don Felipe», susurró Patricia, mirando alrededor de la pequeña farmacia. «Sí, mijita, soy yo. Necesito que sepas algo sobre mi muerte». Patricia sintió lágrimas formándose en sus ojos. Había estado genuinamente triste por la muerte de don Felipe y había asistido a su funeral para presentar sus respetos a la familia. «¿Qué necesito saber?», preguntó, su voz apenas audible. «La infección no vino de la cirugía», susurró la voz de don Felipe. «Vino de las agujas. Las agujas no estaban estériles. El doctor García lo sabía, pero no dijo nada porque había otros pacientes que también estaban en riesgo». Patricia sintió que se le revolvía el estómago. Si don Felipe estaba diciendo la verdad, significaba que había muerto por negligencia médica y que otros pacientes podrían estar en peligro. «¿Cómo puedo ayudarlo?», preguntó Patricia. «Revisa los registros de suministros médicos para la semana que murió. Encontrarás que hubo un problema con el esterilizador de instrumentos, pero fue encubierto». Patricia salió de la farmacia con manos temblorosas. Sabía que acceder a los registros de suministros médicos sin autorización era contra las reglas del hospital. Pero si don Felipe estaba diciendo la verdad, vidas podrían estar en riesgo. Durante los siguientes días, Patricia investigó discretamente. Utilizó su acceso de enfermera para revisar los registros de mantenimiento del equipo médico. Lo que encontró la horrorizó. Durante la semana en que don Felipe había desarrollado su infección fatal, efectivamente había habido un mal funcionamiento en uno de los esterilizadores principales del hospital. Varios lotes de instrumentos quirúrgicos no habían sido apropiadamente esterilizados, pero en lugar de desechar los instrumentos y reportar el problema, alguien en la administración había decidido usarlos de todos modos para evitar retrasos costosos en las cirugías programadas. Don Felipe no había sido el único paciente afectado. Patricia encontró registros de 3 otros pacientes que habían desarrollado infecciones similares durante la misma semana. Todos habían muerto. Pero cuando Patricia revisó los certificados de defunción y los reportes médicos oficiales, todas las muertes habían sido atribuidas a complicaciones naturales de sus condiciones preexistentes. No había mención de negligencia médica o equipos mal esterilizados. Esa noche, cuando Patricia regresó al trabajo, los susurros estaban más fuertes que nunca. Ahora podía distinguir múltiples voces hablando al mismo tiempo. «Encontraste la verdad sobre las agujas. Ahora sabes sobre el encubrimiento. Pero hay más. Mucho más. Años de secretos. Pacientes muertos por negligencia. Familias que nunca supieron». Patricia se dio cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande de lo que había imaginado. Los susurros no eran solo de don Felipe y los otros pacientes que habían muerto por las agujas contaminadas. Eran de años, tal vez décadas, de pacientes que habían muerto por negligencia médica que había sido sistemáticamente encubierta por la administración del hospital. Durante las siguientes noches, los susurros la guiaron hacia más descubrimientos. Le dijeron dónde encontrar registros escondidos, le susurraron números de habitación donde habían ocurrido muertes sospechosas, le revelaron nombres de médicos y administradores que habían estado involucrados en los encubrimientos. Patricia documentó todo meticulosamente. Tomó fotos de registros, copió documentos y compiló una lista de nombres de pacientes que habían muerto bajo circunstancias sospechosas. Pero mientras más investigaba, más peligrosa se volvía su situación.
Patricia comenzó a notar que algunos de sus colegas la miraban extrañamente, como si supieran que estaba husmeando en lugares donde no debería estar. Una noche, mientras estaba fotocopiando documentos en la oficina administrativa, el doctor García, el mismo médico que don Felipe había mencionado, entró inesperadamente. «Enfermera Moreno», dijo, mirando los documentos esparcidos en el escritorio. «¿Qué está haciendo aquí tan tarde?» Patricia sintió su corazón latiendo acelerado. Solo estaba actualizando algunos registros de pacientes. Doctor García se acercó más, y Patricia pudo ver suspicacia en sus ojos. «Estos parecen ser registros de suministros médicos. Eso no es responsabilidad de enfermería». «Estaba tratando de rastrear algunos medicamentos faltantes», mintió Patricia. Doctor García estudió su cara durante un largo momento. «Enfermera Moreno, espero que entienda que la confidencialidad médica es extremadamente importante en este hospital. A veces la información puede ser malinterpretada por personas que no tienen el contexto completo». El mensaje era claro: mantén la boca cerrada, o habrá consecuencias. Esa noche, mientras Patricia caminaba hacia su auto en el estacionamiento del hospital, los susurros la siguieron incluso afuera del edificio. «Ten cuidado, Patricia. Saben que sabes. No estás segura. Pero no te rindas. No. Las familias merecen la verdad». Patricia sabía que tenía que tomar una decisión. Podía quedarse callada, mantener su trabajo y vivir con el conocimiento de que pacientes inocentes habían muerto por negligencia médica que nunca sería reportada. O podía arriesgar todo para asegurar que la verdad saliera a la luz. Esa noche, en lugar de ir a casa, Patricia condujo directamente a la oficina del periódico local. Había decidido contactar a una periodista de investigación que había escrito artículos anteriores sobre corrupción en hospitales públicos. Los susurros la siguieron todo el camino, pero ahora sonaban diferentes. En lugar de urgencia y tristeza, Patricia podía escuchar algo que sonaba como esperanza. «Gracias, Patricia. Finalmente alguien va a escuchar. Nuestras familias van a saber la verdad. Pueden descansar en paz». Patricia nunca regresó a trabajar en el Hospital Metropolitano. Una semana después de que entregó su evidencia al periódico, fue despedida por violaciones a la confidencialidad del paciente, pero su evidencia llevó a una investigación federal que eventualmente resultó en múltiples arrestos, incluyendo el del doctor García y varios administradores del hospital. Las familias de las víctimas finalmente recibieron las respuestas que merecían, y el hospital fue obligado a implementar nuevos protocolos de seguridad para prevenir futuras negligencias. Patricia nunca volvió a escuchar los susurros después de que la verdad salió a la luz. Pero a veces durante las noches silenciosas, podía jurar que escuchaba algo que sonaba como voces susurrando gracias en el viento. Patricia eventualmente encontró trabajo en otro hospital, uno con una reputación de integridad médica y cuidado compasivo. Nunca habló públicamente sobre los susurros que había escuchado, pero llevó consigo la lección que habían enseñado, que los muertos no pueden descansar en paz hasta que la verdad sea revelada, y que a veces los vivos tienen la responsabilidad de ser su voz. Y en las noches tranquilas en su nuevo trabajo, cuando camina por pasillos silenciosos verificando pacientes durmientes, Patricia escucha cuidadosamente. Porque ahora sabe que cuando los muertos susurran, generalmente tienen algo importante que decir. Rosa Elena Jiménez trabajó durante 30 años como enfermera nocturna en el Hospital Central, pero nunca existió un registro de que hubiera estado empleada ahí. Cuando las enfermeras del turno de día comenzaron a encontrar pacientes perfectamente cuidados por alguien que no podían ver, se dieron cuenta de que algunos ángeles de la guarda nunca abandonan su puesto. La historia comenzó con una muerte que nadie esperaba, y un misterio que duró décadas. En 1987, Rosa Elena Jiménez era una de las enfermeras más respetadas del Hospital Central San Rafael. A los 52 años, había dedicado más de la mitad de su vida al cuidado de pacientes, trabajando exclusivamente el turno de noche, porque según decía, los enfermos necesitan más cuidado cuando el mundo duerme. Era conocida por su compasión infinita, su conocimiento médico excepcional y su habilidad casi supernatural para saber exactamente lo que cada paciente necesitaba. Rosa Elena era una mujer pequeña, con cabello gris siempre recogido en un moño perfecto, que llevaba su uniforme blanco impecable con un broche de cruz de plata que había pertenecido a su madre. Nunca se había casado, dedicando toda su vida al hospital, y los pacientes la adoraban.
Las familias frecuentemente pedían específicamente que Rosa Elena cuidara a sus seres queridos durante las noches, confiando en que estarían en las mejores manos posibles. El 15 de noviembre de 1987, Rosa Elena llegó al hospital como siempre, a las 10:30 p.m., 30 minutos antes del inicio de su turno, para revisar los expedientes y prepararse para la noche. Había estado sintiéndose un poco mal durante los últimos días, dolores de pecho ocasionales que atribuía al estrés del trabajo, pero nunca era de quejarse y ciertamente nunca habría considerado faltar al trabajo cuando los pacientes la necesitaban. Esa noche, Rosa Elena tenía a su cargo el cuarto piso del ala norte, donde estaban hospitalizados los pacientes más críticos. Había 12 pacientes esa noche, incluyendo a María Santos, una madre joven que se estaba recuperando de una cesárea complicada, don Jorge Morales, un hombre de 70 años con insuficiencia cardíaca, y la pequeña Esperanza López, una niña de 8 años que había sido ingresada por una infección respiratoria severa. A las 2:15 a.m., mientras Rosa Elena estaba verificando las constantes vitales de don Jorge, sintió un dolor agudo en el pecho que la hizo doblarse. Era diferente a los dolores leves que había estado experimentando. Este era intenso, como si alguien le estuviera apretando el corazón con un puño. Rosa Elena se las arregló para caminar hasta la estación de enfermeras, donde colapsó silenciosamente en su silla. No quería alarmar a los pacientes, y en su mente confusa, pensó que si podía descansar solo por unos minutos, se sentiría mejor. La encontraron a las 6:00 a.m. cuando llegó el turno del día. Rosa Elena había muerto de un ataque cardíaco masivo en algún momento durante las primeras horas de la madrugada, sentada en su silla en la estación de enfermeras, con los expedientes de los pacientes organizados perfectamente frente a ella y una sonrisa pacífica en su rostro. Lo extraño fue que cuando las enfermeras del turno de día hicieron su revisión matutina, descubrieron que todos los pacientes del cuarto piso habían recibido cuidado ejemplar durante la noche. Los medicamentos habían sido administrados a tiempo, las constantes vitales habían sido registradas cada hora, y los pacientes reportaron que habían sido atendidos perfectamente por la enfermera Elena durante toda la noche. Pero Rosa Elena había muerto antes de las 3. El supervisor de enfermería, Carlos Mendoza, revisó cuidadosamente los registros. Según la documentación, Rosa Elena había completado todas sus rondas, había administrado todos los medicamentos programados y había mantenido registros detallados hasta las 5:30 a.m., casi 3 horas después de su muerte. La administración del hospital decidió que había sido un error en los registros. Tal vez Rosa Elena había documentado por adelantado, o tal vez otra enfermera había completado las tareas y había firmado con el nombre incorrecto. Después de todo, era imposible que una enfermera muerta hubiera estado cuidando pacientes. Pero los pacientes contaron una historia diferente. María Santos insistió en que la enfermera Elena había venido a verificarla cada hora durante la noche, había ajustado su almohada cuando tenía dolor, e incluso había sostenido su mano cuando estaba asustada. Don Jorge dijo que la enfermera Elena había estado monitoreando su corazón toda la noche y había ajustado su medicación 2 veces. La pequeña Esperanza dibujó una imagen de la señora enfermera bonita con cabello gris, que había cantado canciones de cuna para ayudarla a dormir. Todos describían exactamente a Rosa Elena. Los administradores del hospital decidieron que los pacientes estaban confundidos por la medicación o el trauma de estar hospitalizados. Era comprensible que imaginaran cosas, especialmente después de la conmoción de perder a una enfermera tan querida. El funeral de Rosa Elena fue masivo. Pacientes actuales y anteriores, familias que había ayudado a lo largo de los años, y todo el personal del hospital asistieron para rendir homenaje a una mujer que había dedicado su vida al cuidado de otros. Fue enterrada en el cementerio San Miguel con su uniforme blanco y su broche de cruz de plata. Y entonces comenzaron los reportes. Una semana después del funeral, las enfermeras del turno de día comenzaron a notar anomalías similares a las de la noche en que Rosa Elena murió. Pacientes que reportaban haber sido cuidados durante la noche por una enfermera que coincidía con la descripción de Rosa Elena. Medicamentos que habían sido administrados aunque no había registro de quién lo había hecho. Registros médicos completados con una letra que era inconfundiblemente la de Rosa Elena. Al principio el personal atribuyó los incidentes a la sugestión y al duelo. Era natural que tanto el personal como los pacientes imaginaran que veían a Rosa Elena, especialmente tan poco después de su muerte. Pero los incidentes continuaron, noche tras noche, mes tras mes. La primera persona del personal en admitir que había visto realmente a Rosa Elena fue Carmen Delgado, una enfermera joven que había trabajado bajo la supervisión de Rosa Elena durante 2 años.
Era una noche de diciembre, casi un mes después de la muerte de Rosa Elena, cuando Carmen estaba haciendo rondas en el cuarto piso. El hospital había contratado enfermeras temporales para cubrir los turnos nocturnos mientras buscaban un reemplazo permanente para Rosa Elena, pero esa noche la enfermera temporal había llamado para reportarse enferma, dejando a Carmen sola para cuidar tanto el tercer como el cuarto piso. Carmen estaba abrumada, tratando de atender a 24 pacientes sola, cuando vio una figura familiar caminando por el pasillo del cuarto piso. Era Rosa Elena, vestida con su uniforme blanco impecable, llevando una bandeja de medicamentos y moviéndose con el mismo paso eficiente y confiado que Carmen recordaba tan bien. Carmen se quedó paralizada, observando mientras Rosa Elena entraba a la habitación de la señora Vargas, una paciente diabética que había sido ingresada esa tarde. Carmen podía escuchar la voz suave de Rosa Elena, hablando con la paciente, explicando el medicamento que le estaba dando, exactamente como solía hacer cuando estaba viva. Después de unos minutos, Rosa Elena salió de la habitación y caminó hacia Carmen. Su rostro tenía la misma expresión gentil y sabia que Carmen recordaba. Pero había algo diferente en sus ojos, una cualidad etérea, como si estuviera mirando desde una gran distancia. «Hola, Carmen», dijo Rosa Elena con su voz familiar. «Veo que estás trabajando muy duro esta noche». Carmen no podía hablar, no podía moverse. «No tengas miedo, mijita», continuó Rosa Elena. «Solo estoy aquí para ayudar. Los pacientes necesitan cuidado y no hay suficientes enfermeras para atenderlos apropiadamente». Pero usted está... Carmen finalmente logró susurrar. «Muerta». Rosa Elena sonrió gentilmente. «Sí, mi cuerpo murió, pero mi trabajo no había terminado. Todavía hay pacientes que necesitan cuidado y no puedo descansar sabiendo que están sufriendo». Rosa Elena se acercó más, y Carmen pudo oler el familiar aroma de agua de rosas que Rosa Elena siempre usaba. «No le digas a los administradores», dijo Rosa Elena. «No entenderían. Pero puedes contarles a las otras enfermeras que Rosa Elena todavía está aquí, todavía cuidando a los pacientes durante las noches cuando ustedes necesitan ayuda extra». Dicho esto, Rosa Elena se alejó por el pasillo y desapareció en la habitación del señor Herrera, un paciente que había tenido cirugía de emergencia esa tarde. Carmen se quedó parada en el pasillo durante varios minutos, tratando de procesar lo que había visto. Finalmente se dirigió a la habitación de la señora Vargas para verificar cómo estaba. La señora Vargas estaba durmiendo pacíficamente, pero en su mesa de noche había un vaso de agua fresca y una nota escrita con la letra inconfundible de Rosa Elena. Medicamento administrado a las 2:30 am, paciente estable. Verificar niveles de azúcar a las 6:00 am. Carmen verificó la habitación del señor Herrera y encontró una nota similar, documentando que su medicamento para el dolor había sido administrado y que sus vendajes habían sido cambiados. Durante las siguientes horas, Carmen siguió a Rosa Elena discretamente mientras hacía sus rondas nocturnas. La vio administrar medicamentos, cambiar vendajes, consolar a pacientes asustados y documentar todo meticulosamente. Era exactamente como Rosa Elena había trabajado cuando estaba viva, con la misma dedicación, competencia y compasión. Al final del turno, cuando llegaron las enfermeras del día, Carmen encontró que todos los pacientes del cuarto piso habían recibido cuidado perfecto durante la noche y que había documentación completa de todo lo que se había hecho. Carmen decidió contarle a su supervisora, la enfermera jefe Isabela Morales, sobre lo que había visto. Isabela era una mujer práctica que había trabajado en el hospital durante 20 años, pero también había conocido y respetado a Rosa Elena. «Sé que suena loco», dijo Carmen, «pero la vi, claramente, y todos los pacientes fueron cuidados perfectamente». Isabela estudió los registros médicos de esa noche. La documentación estaba toda en la letra de Rosa Elena, y la calidad del cuidado había sido excepcional. «Carmen», dijo Isabela finalmente, «¿estás segura de lo que viste?» «Completamente segura». Isabela consideró esto durante un largo momento. Si Rosa Elena realmente está regresando para cuidar a los pacientes, entonces tal vez deberíamos estar agradecidos en lugar de asustados. Dios sabe que necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir en los turnos nocturnos. Durante las siguientes semanas, más miembros del personal reportaron avistamientos de Rosa Elena. Siempre aparecía durante las noches más ocupadas, cuando había escasez de personal o cuando había pacientes particularmente críticos que necesitaban atención extra. Los pacientes continuaron reportando visitas de la enfermera Elena, y siempre la describían con cariño y gratitud.
Decían que era la enfermera más gentil y competente que habían conocido, y muchos no se daban cuenta de que estaba muerta hasta que las enfermeras del día les explicaban quién era. La administración del hospital oficialmente ignoró los reportes, clasificándolos como estrés del personal e imaginación de los pacientes, pero extraoficialmente dejaron de programar enfermeras temporales para el cuarto piso durante las noches, sabiendo que de alguna manera los pacientes serían cuidados. Los años pasaron, y Rosa Elena se convirtió en una leyenda en el Hospital Central San Rafael. Nuevas enfermeras eran informadas sobre ella durante su orientación, no oficialmente sino a través de susurros y historias compartidas durante los descansos nocturnos. Si alguna vez ves a una mujer mayor con uniforme blanco y un broche de cruz de plata, les decían a las nuevas enfermeras, no tengas miedo, es Rosa Elena y está aquí para ayudar. Algunos miembros del personal nunca la vieron, pero muchos sí. Y aquellos que la vieron desarrollaron una rutina no oficial de trabajar junto a ella. Dejarían suministros extra donde sabían que los necesitaría, o documentarían los cuidados que sabían que ella había proporcionado. Rosa Elena nunca hablaba mucho con el personal. Aparentemente estaba demasiado enfocada en sus pacientes para socializar, pero ocasionalmente ofrecía consejos médicos o señalaba hacia habitaciones donde los pacientes necesitaban atención urgente. Una noche, en 1995, 8 años después de la muerte de Rosa Elena, una enfermera nueva llamada Patricia Ruiz estaba luchando con un paciente que no respondía a ningún tratamiento. El hombre había estado inconsciente durante días después de una cirugía cerebral, y los médicos estaban perdiendo esperanza. Patricia estaba sentada junto a la cama del paciente, sintiéndose impotente, cuando Rosa Elena apareció en la habitación. «Este paciente necesita estimulación auditiva», dijo Rosa Elena sin preámbulos. Su esposa mencionó que era músico. «Encuentra música clásica y ponla suavemente junto a su oído izquierdo, y masajea sus manos. Tiene artritis, y el dolor lo está manteniendo inconsciente incluso bajo sedación». Patricia hizo exactamente lo que Rosa Elena sugirió. Encontró un radio pequeño y sintonizó una estación de música clásica, colocándolo junto al oído izquierdo del paciente. Después comenzó a masajear gentilmente sus manos artríticas. Dentro de una hora, el paciente había abierto los ojos por primera vez en una semana. Los médicos llamaron a la recuperación un milagro, pero Patricia sabía que había sido Rosa Elena quien había salvado al hombre. Durante los años siguientes, hubo docenas de historias similares. Pacientes que habían sido dados por perdidos pero que se recuperaron después de que Rosa Elena intervino con consejos médicos que nadie más había considerado. Familias que fueron consoladas por una enfermera misteriosa durante las noches más difíciles. Errores médicos que fueron prevenidos cuando Rosa Elena alertó discretamente al personal sobre problemas potenciales. En 2010, 23 años después de la muerte de Rosa Elena, el Hospital Central San Rafael fue renovado y modernizado. Durante la construcción, encontraron algo interesante en una pared del cuarto piso que estaba siendo demolida. Dentro de la pared había una pequeña caja de metal que contenía cartas escritas por pacientes y familias a lo largo de los años, todas dirigidas a la enfermera Elena. Las cartas expresaban gratitud por el cuidado nocturno, por las palabras de consuelo durante momentos difíciles y por la sensación de que alguien siempre estaba velando por ellos durante las noches más oscuras. Había más de 200 cartas que se extendían desde 1988 hasta 2009. La administración del hospital, finalmente confrontada con evidencia física del impacto continuo de Rosa Elena, decidió crear un memorial en su honor. Instalaron una placa en el cuarto piso que decía, en memoria de Rosa Elena Jiménez 1935, enfermera dedicada cuyo espíritu de cuidado compasivo continúa inspirando a todos los que trabajan en estas salas. Pero aquellos que conocían la verdad sabían que no era solo inspiración. Rosa Elena literalmente continuaba trabajando, noche tras noche, cuidando a los pacientes que necesitaban su ayuda. Incluso hoy, más de 30 años después de su muerte, las enfermeras del Hospital Central San Rafael ocasionalmente reportan avistamientos de una mujer mayor en uniforme blanco con un broche de cruz de plata. Y los pacientes del cuarto piso a veces hablan de la enfermera Elena que los visita durante las noches, que siempre sabe exactamente lo que necesitan, y que los hace sentir seguros y cuidados durante las horas más vulnerables. Rosa Elena nunca se retiró de su trabajo como enfermera nocturna, simplemente cambió de turno del mundo de los vivos al reino entre los mundos, donde su dedicación inquebrantable al cuidado de los enfermos continúa, una noche a la vez. Y en las noches silenciosas en el Hospital Central San Rafael,
Cuando las enfermeras están abrumadas y los pacientes están asustados, todos saben que pueden contar con Rosa Elena para estar ahí, velando por aquellos que más necesitan cuidado. Porque algunos ángeles de la guarda nunca abandonan su puesto, sin importar lo que les pase a sus cuerpos mortales. Su misión de sanar y consolar continúa, más allá de la vida y la muerte, en los pasillos silenciosos donde el dolor y la esperanza se encuentran cada noche. Estas fueron las 3 historias que las enfermeras del turno de noche nunca olvidan. Carmen todavía recuerda la voz gentil de don Esteban, pidiendo ayuda para encontrar el camino a casa. Patricia cambió de hospital después de escuchar los susurros de los pacientes muertos que revelaron años de negligencia médica encubierta. Y Rosa Elena, bueno, algunos dicen que Rosa Elena nunca dejó de trabajar. Si eres enfermera, doctor, o trabajas en el área de salud y has vivido algo similar en los turnos de noche, déjamelo saber en los comentarios. Los hospitales están llenos de historias que van más allá de lo médico, y tu experiencia podría aparecer en el próximo video. Para las enfermeras que trabajan de noche, ustedes son verdaderos ángeles de la guarda. Cuidan a los más vulnerables cuando el mundo duerme, y su trabajo no pasa desapercibido, ni siquiera por aquellos que ya no están entre nosotros. No olvides suscribirte para más relatos verdaderos de terror, activa la campanita para no perderte ninguna historia, y comparte este video con otros trabajadores de la salud que sepan que no están solos en esos pasillos silenciosos. Recuerda, en los hospitales, algunos pacientes nunca se van realmente, y algunas enfermeras nunca dejan de cuidar. Hasta la próxima, manténganse seguros en esos turnos de noche.